Ok, perfecto. Ya estamos en el proceso de grabación. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a las personas que se están conectando a la sesión. Tengan un caluroso saludo de bienvenida. Em, en esta sesión tenemos como objetivo abordar la segunda evidencia que tenemos allí. Voy a trabajar como la parte conceptual, sobre todo teniendo en cuenta los dos temas centrales que están allí y que son insumo esencial para la construcción de la tercera evidencia, que si bien es cierto aún no la he socializado, pues considero eh, que es pertinente que nos apropiemos de forma eh, principal o de forma cognitiva de los conceptos que están propuestos inicialmente para estas dos primeras evidencias. Dicho lo anterior, recordarles que nosotros seguimos en la fase 1 de análisis. Esa fase que nosotros estamos ejecutando es la primera fase técnica que tenemos del programa de formación. Dentro de la agenda, pues tengo el saludo de bienvenida, la presentación de la guía de aprendizaje, cronogramas de la fase de análisis, nuevamente recalcarles las fechas de finalización, recorrido por la plataforma y sus evidencias y sobre todo los documentos de apoyos, las evidencias de fase de inducción que algunos me han consultado, sobre todo por las evaluaciones o algunos no han entregado evidencias, espacios de comunicación, recomendaciones varias, dudas e inquietudes. Dicho lo anterior, pues voy a iniciar con la fase o lo que tenemos previsto para la fase de análisis. Entonces, dentro de esta fase, nuestro cronograma, de acuerdo a lo que tenemos establecido, nosotros estaremos trabajando esta fase hasta el 11 de julio. A partir del 12 de julio se habilitaría la nueva fase. Recordemos que el objetivo de este lapsus de tiempo es que ustedes se apropien de todos los conceptos, pero sobre todo puedan entregar a cabalidad todas las evidencias que están propuestas dentro de la guía de aprendizaje y que aquí, de acuerdo al cronograma, están detalladas por cada una de las competencias. Ya nosotros recibimos intervención de las TIC, ya estoy coordinando la intervención del profe de emprendimiento y próximamente tendremos intervención de inglés. Entonces todavía tenemos 6 semanas para desarrollar la totalidad de las evidencias. Es sumamente importante que siga las instrucciones dadas en la guía de aprendizaje para que una vez usted entregue su evidencia, esta cumpla con lo solicitado y pueda ser aprobada. De acuerdo a la guía de aprendizaje, recordarles que para esta fase nosotros estamos trabajando la competencia técnica en reconocer los recursos financieros de acuerdo con la metodología y normativa. De esa competencia estaremos evaluando 2 resultados de aprendizaje, que es lo que evaluamos en Sofía Plus, y uno es identificar la estructura empresarial, marco normativo, laboral, comercial, contable, financiero y tributario, de acuerdo con el tipo de organización. Y lo segundo es preparar documentos e información contable de acuerdo con el procedimiento técnico y normativa. Estos 2 resultados apuntan a que ustedes tengan conocimiento de qué es una empresa, cómo se clasifica la empresa, cuáles son las actividades que puede ejecutar la empresa, cuáles son los requisitos legales que debe cumplir la empresa. Ya nosotros lo habíamos trabajado en la sesión anterior, les había dado una orientación y ustedes tenían como compromiso pues leer los documentos de apoyo propuestos dentro de la guía para fortalecer esos conceptos y desarrollar esa evidencia. En esta oportunidad me voy a centrar en lo que tiene que ver la preparación de documentos e información contable de acuerdo a los procedimientos técnicos y normativas. Aquí, aparte de trabajar todos los documentos de información contable, el objetivo con ellos es trabajar también los registros básicos, que ustedes conozcan ese concepto
o esa primera parte más bien de registros contables, cómo se da el registro, qué es un movimiento débito, qué es un movimiento crédito, que allí tenemos el documento de apoyo. ¿Por qué estas dos partes? Porque estas dos partes es lo que vamos a construir a través de la tercera evidencia en el sistema SICO. Yo solicité licencia para 42 personas quienes se registraron en el link con la información de su correo Micena, con su correo personal. Tan pronto me llegue ese link, esa habilitación de claves, de inmediato programamos una sesión y empezamos a trabajar en ese sistema contable, dándole aplicación a estos dos resultados de aprendizaje. Ok, entonces, como les mencionaba, pues nuestro objetivo está centrado en esta segunda evidencia, que también es un mapa mental, pero sobre documentos contables. Ok, entonces para elaborar este mapa conceptual sobre, mapa mental, perdón, sobre documentos contables, la guía de aprendizaje nos indica que debemos leer pues todos los documentos. Hay un anexo que se llama documentos contables y no contables. Adicional a eso, también nos habla de un documento que se llama registros de devengos contables. Con esto vamos a desarrollar todo lo que tenga que ver con ese mapa mental. Entonces, la indicación es que ustedes tomen o se apropien de ese documentos contables y no contables. Ya enseguida lo comparto en la plataforma donde lo pueden ubicar, aunque sé que hay algunos muy inquietos y que ya quizás lo han desarrollado, pero el objetivo es darles desde la óptica técnica por qué son importantes los documentos a la hora de realizar transacciones contables. Entonces, durante el desarrollo de esta actividad, pues ustedes tienen aquí un anexo 5 y ese anexo básicamente lo que tiene es como los lineamientos de cómo van a preparar ese mapa mental y qué conceptos o terminología debe tener a la hora de preparar ese mapa mental. Aquí dentro de ese mapa debe quedar consignado lo que son documentos contables, comerciales y títulos valores. Entonces es tener claro cada uno de ellos y, digámoslo así, cómo se usa cada uno de ellos para que podamos darle aplicación en el momento de construir el taller número 3 sobre registros contables. ¿Alguien tiene un micrófono activo? Ok, perfecto. Entonces, ese será nuestro objetivo. Entonces, para ello, pues al igual que en la anterior, pues lo que nos piden es que el mapa tenga máximo 5 páginas. Era lo mismo que hablábamos la vez anterior, pues esas 5 páginas va a depender de cómo clasifique o cómo quiera usted estructurar ese diseño del mapa. Entonces, de eso va a depender la preparación del mapa. Entonces, me voy a trasladar directamente hacia la plataforma para mostrarles los documentos de apoyo con los cuales estaremos trabajando. Entonces, dentro del enlace del contenido del curso, se nos habilita esta pestaña y en esta pestaña siempre nos vamos a ubicar en la fase 1 de análisis. Por eso es tan importante que conozcamos la fase en la cual estamos desarrollando. En la actividad de proyecto 2 tenemos el material de formación. Vamos a trabajar con el documento que tiene que ver, primero vamos a trabajar con documentos contables y no contables. Y aquí sí me gustaría inicialmente escucharles, de acuerdo a lo que ustedes leyeron, para ustedes qué es un documento o soporte contable. ¿Qué le han leído sobre ello ya ustedes
Sé que algunos ya van más adelantadito, entonces sí me gustaría escucharles. ¿Qué es para ustedes un documento o un soporte contable? Cualquiera puede activar su micrófono y hacer su comentario o participación. Buenas tardes. Bueno, Buenas profe, yo tardes. imprimí ese documento porque le cuento que me cuesta mucho leer en el computador y realizar o transcribir respuestas y luego elaborar la tarea. Entonces, Sí. según el documento, dice que un documento contable tiene una utilidad previa a la transacción comercial. Puede ser cotización, pedido, remisión. Es lo que Sí. comprendo yo aquí. Ok, ¿alguien más tiene algo que aportar de acuerdo a lo que ya nos ha dicho la compañera que se sume en ese concepto? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, según lo que yo he apropiado del documento de documentos contables, es que los documentos contables son evidencias de transacciones comerciales y se dividen entre nómina y pues las que pone el documento de apoyo, que son la nómina, la factura electrónica y esos. También se divide en títulos valores, que son como, según yo entiendo, que son como facturas que equivalen a un pago, ya sea en un banco o en un sector de patrimonio de la empresa. Y los documentos no contables, que son aquellos que entregan información sobre, que no son transacciones comerciales, pero que son como información sobre un producto a realizar una transacción. Ok, perfecto. Válido todo lo que me han mencionado hasta aquí. ¿Alguien más tiene algo que aportar a esa pregunta que les hice? ¿Algo más que aportar que quizás los compañeros no hayan hecho mención y que ustedes consideren que sea importante mencionar? Nada más. Ok, efectivamente lo que dicen los compañeros es muy cierto. Los documentos contables lo que hacen para lo que sirven es para evidenciar las transacciones que se generan dentro de la empresa. ¿Qué es una transacción? Es un hecho económico. ¿Qué es un hecho económico? Un intercambio, ¿verdad? Si cuando yo compro, yo recibo un bien, pero tengo que entregar un dinero, entonces eso se llama intercambio, el famoso trueque, ¿verdad? Si me están pagando, pues yo estoy recibiendo dinero, el otro está generando una salida de dinero, entonces siempre hablamos que las transacciones económicas lo que hacen o lo que facilitan los documentos es que podamos evidenciarlos. ¿Cómo sé yo qué debo registrar en contabilidad? Pues los documentos contables me dan todas esas indicaciones para yo poder realizar los registros. Entonces, a partir de este momento, vamos a empezar a conocer de una serie de documentos que existen y que quizás muchos de ustedes han tenido en sus manos, pero que para el área contable surgen un papel importante porque con ellos, pues yo conozco qué es lo que pasó y con base en ello debo hacer un registro. Entonces, de acuerdo a la teoría, pues los documentos contables o soportes son documentos que aprueban o que soportan la ocurrencia de un hecho económico, que era lo que les mencionaba. Entonces, una factura, cuando nosotros vamos a un centro comercial, a un almacén, nosotros adquirimos algo, compramos algo, electrodoméstico, ropa o demás, pues a nosotros siempre nos entregan una factura. Con eso estamos soportando la compra, ¿verdad? La empresa que nos está vendiendo el producto, pues con eso está soportando que tuvo una venta. Entonces, los documentos o soportes, pues sirven para respaldar esa transacción. Entonces, la persona que está realizando la transacción o que va a registrar más bien la transacción en el área contable, pues conocerá qué debe registrar y qué cuentas debe utilizar.
porque resulta que estos documentos dan pie a que se genere un registro dentro de la empresa. Entonces, dentro de esos documentos contables, pasándome nuevamente a la plataforma, como decían los compañeros, hay unos contables, otros no contables. Hay unos que sirven para registrar transacciones, otros que simplemente nos suministran información. Como decía la compañera, una cotización. Esos serían documentos netamente informativos. Yo cuando voy y cotizo algo, pues yo no estoy generando ningún intercambio, simplemente hice una consulta de cuánto me podría costar un producto. Entonces, dentro de los documentos contables, entonces me voy a ir directamente a la información que tiene la plataforma. Entonces, a partir de estos documentos contables, como nos dice aquí la introducción, se da la construcción de la contabilidad, ¿verdad? Entonces, los documentos siempre serán esenciales o siempre una empresa deberá tener documentos contables para respaldar todas y cada una de las transacciones. Por pequeño que sea la cuantía, por insignificante que nosotros creamos que sea la transacción, todo se debe respaldar. Porque si nosotros recibimos o la empresa tiene 1.000 pesos, la empresa deberá soportar cómo se usaron esos 1.000 pesitos, ¿verdad? Para usarse, para consumirse. Entonces, por eso es tan importante que nosotros siempre tengamos claros la información consignada dentro de los documentos contables. Adicional a ello, resulta que los documentos contables plasman información necesaria para que nosotros podamos identificar las cuentas, que ahorita más adelante las vamos a ver, las cuentas que vamos a registrar en contabilidad. Entonces, aquí nos hacen mención de una serie de documentos. La factura, ahorita está muy de boom la factura electrónica, la factura equivalente, el comprobante de ingreso, comprobante de ventas, nómina, plantilla de liquidación de seguridad social, es otro documento contable, unas declaraciones de impuesto de renta, de IVA, retención, de industria y comercio, transacciones o los recibitos, los vouchers que nos entregan cuando hacemos transferencias electrónicas o consignaciones electrónicas, extractos bancarios, consignaciones, recibos de caja menor, notas débito, notas créditos, notas de contabilidad y comprobante de contabilidad. Estos son algunos de los documentos contables. Todos y cada uno de ellos respalda la ocurrencia de una transacción. Pues si yo hablo de facturas, él está soportando una compra o una venta. Pero si yo hablo de un comprobante de egreso, allí tendré un pago, una salida de dinero. Si yo hago referencia a un comprobante de ingreso o comprobante de caja, estoy haciendo referencia a que estoy recibiendo dinero. Entonces, cada uno de los documentos contables cuenta qué pasó. Y con base en eso, pues nosotros lo que vamos a hacer es hacer el respectivo registro. Entonces, cada uno de ellos, por lo menos aquí nos indican de documentos no contables, una cotización, una solicitud de pedido, una remisión, que es informarte, mira, te envié X cantidad de un producto, pero no existe nada que sea, digámoslo así, que genere una transacción en contabilidad, a diferencia de una factura, de un comprobante de egreso y demás. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta antes de seguir avanzando. Creo que nosotros vamos a ver ejemplos de cada uno de esos documentos contables. Sí, de hecho, en el taller 3 tenemos que elaborarlos. Si lo que quizás se han adelantado a cada una a la tercera actividad es vaya y hágalo en el sistema, pero venga y diligenciemelo también en un formato de Excel que los tiene ya todos listos. Pero sí los vamos a manejar, claro que sí. De aquí en adelante,
en todas las fases tendrás que hacer el mismo ejercicio, elaborar soportes, hacer registros en el sistema contable. Esa siempre será la tercera actividad. Ok. Correcto. Entonces, estos documentos contables siempre respaldarán una transacción, ¿verdad? Algo que sucedió en una empresa que necesita un registro contable. Luego vienen los documentos no contables, pues que simplemente lo que validan es, digámoslo, es algo netamente informativo, como les decía, una cotización, un pedido. Yo hice una solicitud de pedidos a un proveedor X. Simplemente le estoy haciendo la solicitud, todavía no sé si el proveedor me va a enviar lo que le solicité y demás, entonces son netamente informativos, se tienen de respaldo, con ellos se conoce que se va a generar un acto comercial o una posible transacción, mas no tienen registros contables. Y los títulos valores son documentos que al igual que los contables, lo que hacen es respaldar la existencia de una obligación. Entonces, cuando yo interrumpo, eso viene siendo, disculpe que la interrumpa, esos títulos valores vienen siendo como los CDATs. El CDT es un documento o es un certificado que garantiza una inversión realizada. El título valor por lo general se establece cuando adquirimos obligaciones. Entonces, en algunos casos el CDT se puede denominar un título valor, ¿verdad? Cuando el ente se establece, sobre todo cuando es a corto tiempo, que me debe cancelar cierto monto de dinero y que ese monto de dinero tiene un beneficio. Entonces, lo podríamos dejar dentro de los títulos valores. ¿Cuál es la característica de un título valor? Que es un papelito, llámese letra, yo creo que todos hemos visto una letra de cambio, y quizás muchos de ustedes han tenido que firmar en algún momento un pagaré, y es un documento que simplemente con mi firma yo me obligo, ¿verdad? Me obligo al pago de una obligación, de cierto monto de una obligación. Entonces, esos títulos valores por lo general van amarrados a ciertas transacciones que se generan dentro de la empresa. Ejemplo, yo puedo recibir dinero de un banco y puedo elaborar mi recibo de caja, pero resulta que el banco me hizo fue un préstamo, entonces yo al banco le debí firmar un pagaré. Entonces, ¿qué es un pagaré? Pues un pagaré es un documento donde hay una persona que debe, hay otra persona que tiene el beneficio de recibir ciertos recursos y obviamente se firma ese documento y allí acordamos algo. Digamos lo que es simplemente un acuerdo de voluntades donde ambas partes, tanto quien recibe el beneficio por el préstamo como quien a futuro debe cancelar, pues acuerdan unas condiciones. Entonces, esos títulos valores están respaldados a través del Código de Comercio y desde que cumplan todos los requerimientos legales como tasas de intereses de acuerdo a la establecida por la ley, pues son documentos netamente legales. El cheque es un título valor, es un papel que representa dinero. Nosotros sabemos que cuando tenemos un chequecito, bueno, ahorita ya no son tan de moda los cheques porque ya las transacciones lo han ido desapareciendo, pero todavía siguen vigentes. Con ese documento, pues yo voy al banco y simplemente lo cambio por dinero. Esos documentos, en especial estos tres, dice la norma que tienen la potestad, pues, de representar dinero. Yo los puedo endosar, es decir, yo tengo un cheque, se lo puedo entregar a cualquiera de ustedes, yo les debo a cualquiera de ustedes, se lo puedo entregar y ustedes van y lo hacen efectivo. Entonces, esos títulos valores tienen, cualquiera de los tres, tienen esa facultad de yo endosarlo, o sea, o cederlo a otra persona para que haga efectivo el cobro. Siempre un título valor siempre va a tener una garantía o un efecto
de entrega de dinero. Bueno, aquí nos empieza a hablar de los documentos contables como tal e inicia con la factura cambiaria de compra y venta. ¿Por qué lo llaman factura cambiaria de compra y venta? Porque es un documento, pues, cuando yo voy aquí al Éxito y compro X producto, a mí siempre me van a entregar una factura. Para el Éxito, pues es una factura de venta, pero en mi caso que estoy comprando, pues para mí es una factura de compra. Entonces, por esa razón se le da ese nombre, factura cambiaria de compra-venta. Es decir, puede respaldar una transacción de compra o puede respaldar una transacción de venta. ¿Cuáles son los datos generales que tiene una factura de venta? Pues yo creo que todos, quizás es de los documentos que más hemos tenido en nuestras manos, y ese documento pues tiene la información del que está vendiendo, tiene su dirección, tiene el detalle de los productos, tiene la fecha en la que se generó la factura, el número de la factura, tiene los datos de la persona que está comprando y tiene otra serie de datos adicionales, el impuesto, el valor de base de esa compra y demás. Entonces, esa información es la que nos dice la norma que debe estar consignada dentro de una factura de venta. Ahorita, pues, está muy de boom el tema de la factura electrónica. Y esa factura electrónica, pues, es simplemente un mecanismo que simplemente el Estado estableció para la factura de venta. ¿Qué dice esa factura electrónica? Que nosotros o las empresas que están obligadas a emitirla, pues deben informarle a la DIAN cada vez que usted o yo compramos un producto. Entonces, cuando la empresa está obligada a generar esa factura electrónica, sencillamente en el momento en que se va a generar la factura, pues al contribuyente o a la persona que está comprando le va a llegar el documento, que es una factura, a la DIAN le va a llegar esa información y la DIAN automáticamente va a conocer qué está comprando ustedes. ¿Para qué se dan este tipo de controles? Este tipo de controles se establece por el Estado sencillamente para determinar qué personas deben pagar impuestos. Entonces, una forma de controlar y saber quiénes deben pagar impuestos es a través de la capacidad de compra que tienen las personas. Entonces, como las compras están respaldadas a través de las facturas, se estableció el tema de la factura electrónica. En la actualidad, casi todas las empresas deben generar factura electrónica, es decir, que en el momento de vender algo, pues deben informarle automáticamente a la DIAN. El documento equivalente. Este documento equivalente, pues simplemente es un documento que hace las veces de una factura o es similar a una factura. Resulta que hay algunas empresas que no están obligadas a entregar facturas, ¿verdad? Sobre todo los pequeños negocios, un particular, pues yo no tengo ninguna empresa, no tengo nada, pero puedo vender un producto igual, puedo vender una casa, puedo vender un servicio y demás. Entonces debemos establecer un documento equivalente, porque resulta que las empresas que están obligadas a llevar contabilidad, como yo les decía, necesitan una evidencia. Y una evidencia es que tengamos un documento contable que respalde qué fue lo que pasó. Entonces, para ello se crea este documento equivalente que lo que hace es respaldar esa transacción. Entonces, cuando estemos en contabilidad registrando y observemos un documento equivalente, sabemos que fue por algo que adquirimos de una persona que no estaba obligada a facturar. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Si vamos claros hasta aquí. ¿Qué se dijo? No dijeron nada. ¿Vamos bien?
No, Profe, una profe, pregunta. ese documento equivalente, qué pena. Los escucho. No, adelante. Bueno, preguntaba que el documento equivalente se llama así, documento equivalente, y Sí. dónde, o sea, quién se lo pide a uno o cómo uno tiene acceso a él. Ese documento equivalente, por lo general, lo realiza la empresa que está obligada a llevar contabilidad, ¿verdad? Resulta que yo tengo una empresa y usted me prestó un servicio de mantenimiento general en la empresa. Entonces, usted no está obligada a facturar y por ende, pues no tiene un documento que me entregue con el que yo pueda respaldar esa transacción. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Las empresas tienen un soporte, un documento contable que se llama así, documento equivalente. Entonces, yo le digo a usted, venga mi señora, me hace el favor, me firma este documento contable, me da todos los documentos, yo le puedo solicitar a usted una copia del RUT, le puedo solicitar, le puedo hacer una cuentecita de cobro, pero me hace el favor y me firma este documento equivalente para yo poder soportar la transacción. Entonces, es eso, los documentos equivalentes son diseñados o los tiene a cargo la empresa obligada a llevar contabilidad cuando realiza transacciones con personas que están exoneradas de hecho. Ok, profe, gracias. Con gusto. Profe, Señor. yo le quería preguntar, ¿ese documento equivalente es como cuando, por ejemplo, nosotros vamos a un compra-venta o vamos a uno de esos famosos gallineros donde entregan como un papelito con unas líneas ahí donde dice la suma total de lo que compramos? Esos documentos equivalentes, ese al que hace mención allí la norma no es precisamente ello. Porque resulta, y me voy a ir en cuanto a lo que exige el Estado, resulta que el Estado, para que las empresas que están obligadas a llevar contabilidad se puedan descontar de sus impuestos, gastos como el que les acabo de mencionar, el Estado le exige que deben de tener ese documento equivalente. Entonces, con ese documento equivalente lo que se está haciendo es que aunque las personas no estén obligadas a llevar contabilidad, esa empresa que sí lo está, reporte la información de a quién le está comprando en su totalidad para su deducción. Eso que tú me indicas sobre esas dos posibles situaciones no son precisamente documentos equivalentes. Resulta y pasa que eso simplemente puede ser un documento informativo. Normalmente allí lo que hacen es entregar muchas veces un recibito de caja menor, pero es algo netamente informal, pero no obedece a un documento equivalente. Adicional a eso, hay algunos documentos que la norma considera como equivalentes a una factura. Y es por lo menos cuando vamos a cine, el ticket de cine, cuando vamos en el servicio de transporte, el tiquete que compramos para el servicio de transporte, eso lo considera la norma como un documento equivalente. No es una factura, pero respalda una transacción. Pero si la empresa no está o no me genera un documento similar, pues no es documento equivalente. Ok, voy avanzando entonces en los documentos y ahorita se los voy mostrando. El comprobante de egreso, pues el comprobante de egreso lo que hace es respaldar una salida de dinero. Cuando la empresa paga un proveedor, cuando la empresa paga servicios, cuando paga nómina, todo lo que signifique una salida de dinero de la empresa siempre, siempre va a estar respaldada a través de un comprobante de egreso. Entonces, siempre debemos tener presente que va a existir este documento y nos va a representar la salida de dinero de la empresa. Estas características que hace mención aquí, pues hacen referencia al documento que debe contener,
ahorita que les muestre las plantillas, ustedes van a observar que dentro de la plantilla él te va a exigir esa información de a quién le pagaste, cuándo le pagaste, un consecutivo, una dirección, un concepto, el detalle, si fue en efectivo, si fue a través de transferencias, todo ello para darle respuesta al área de contabilidad y que ésta pueda identificar qué transacción va a realizar. Aquí tenemos el comprobante de ingreso o recibo de caja que hace ese mismo efecto, el efecto contrario, perdón. Este sirve para respaldar entradas de dinero. Entonces, cuando nosotros recibimos el pago de un cliente, cuando nos prestan dinero en la empresa, todo lo que represente una entrada de dinero a la empresa debe estar respaldado a través de un recibo o comprobante de caja. El comprobante de venta con tarjeta de crédito. Cuando nosotros compramos con tarjeta, siempre se nos va a generar una tirilla o un documento que nos va a dar la información de que realizamos esa transacción y que en esa transacción pues hay un valor o un monto. Entonces, ese documento como tal pues nos va a servir de respaldo para hacer la transacción. Ese documento también nos va a servir pues cuando la empresa tiene datáfono. No sé si han tenido la oportunidad de observarlo. Los famosos papelitos, los vouchers que ahorita les mencionaba, pues esos respaldan la entrada de dinero, respaldan que se genere una transacción de venta y por ende pues la empresa va a tener un respaldo para hacer su respectivo registro contable. Dentro del documento de nómina o comprobante de nómina, de hecho, ustedes que me estaban preguntando, pues aquí tenemos un comprobante de ingreso, aquí lo tenemos, ahí tenemos como dentro de del mismo documento, tenemos como anexos, y miren que ahí tenemos el documento, y este nos muestra cómo se debe diligenciar, ahí está la información de la transacción, nos muestra el comprobante de consignación, aunque ya ahorita sabemos que nos entregan es simplemente una tirillita muy pequeña, pero ahí está información adicional que nos va a permitir estudiar y conocer más a fondo lo que nos están mostrando allí dentro de la plataforma. Eso suele suceder para todos y cada uno tiene un PDF allí adjunto que les va a permitir a ustedes observar en detalle y quizás para esta evidencia no tanto, pero para la que viene sí necesitan conocerlos bien para poderlos diligenciar. El documento de nómina, pues el documento de nómina lo que detalla es a las personas, los conceptos por los cuales le estoy liquidando y pagando una nómina, pues la nómina es lo que le corresponde pagarle a un trabajador cuando tiene un contrato laboral. Entonces, ese detalle de liquidación de nómina lo vamos a ver en la fase 3, pero es sumamente importante que ustedes sepan, pues que también es un documento de soporte, lo mismo que la liquidación de aportes a seguridad social, también lo vamos a ver en la fase 3. Las declaraciones de impuestos, pues simplemente son unos formularios donde se detalla pues el pago de impuestos, si estoy liquidando retenciones, por qué concepto lo estoy haciendo, lo mismo que la liquidación del IVA, y eso me sirve para respaldar las transacciones, porque va a haber un comprobante de egreso que me va a decir que estoy pagando unos impuestos y esta declaración de impuestos me va a servir de respaldo para darle soporte a ese pago de impuestos. Recibos de transferencia, que son las famosas consignaciones y demás, o los documentos que nos generan al momento de transferir un dinero, los extractos bancarios, que simplemente son informes que entrega el banco al cierre de un periodo para que el titular de la cuenta conozca todos los movimientos de entradas y salidas que generó durante su cuenta, cuáles fueron los cobros que se le generaron
Entonces, esos son los extractos bancarios, las consignaciones bancarias, los recibos de caja menor. Este recibo de caja menor, hay que partir diciendo pues que la caja menor es, como su nombre lo indica, una caja pequeñita que se usa dentro de la empresa para el manejo de pagos de menor cuantía. Por eso se llama caja menor de menor cuantía. Para comprar un lapicerito, para sacar una fotocopia, para pagar un servicio de taxi. Para eso se utiliza ese monto de caja menor y resulta que para esos pagos pequeñitos se utiliza un documento que se llama así, recibo de caja menor. Notas débitos y notas créditos. Si los vemos desde el componente comercial, la nota débito pues es cuando yo devuelvo una mercancía al proveedor. Yo le estoy devolviendo X cantidad de producto, este me va a entregar una nota débito donde conste que yo le estoy devolviendo y por ende le debo menos dinero. La nota crédito es lo contrario. La nota crédito lo que respalda es una devolución de un cliente. Entonces, cuando yo le devuelvo a ese cliente, o cuando ese cliente más bien me devuelve, pues con ese documento yo le entrego una nota crédito. ¿Qué estoy diciendo en esa nota crédito? Que mi venta es menor porque me devolvieron el producto, que el cliente me debe menos dinero. Entonces, para eso se genera ese documento. Y con eso, pues obviamente se genera una transacción en contabilidad. Entonces, fíjense que todos y cada uno de los documentos tiene una finalidad dentro del desarrollo de las transacciones y registros contables. Aquí ya nos empiezan a dar detalles sobre los títulos, valores y demás, y es sumamente importante pues que ustedes vayan haciendo lectura. ¿Por qué me concentré específicamente en los primeros? Porque resulta que con ellos sí debemos aprender a su uso para poder registrar las transacciones que a partir de la siguiente actividad o evidencia sí debemos construir y debemos elaborar. Entonces, primera tarea pues es revisar los otros documentos y títulos valores que están previstos o propuestos aquí dentro de este material de apoyo. Me voy a pasar por aquí a este de documentos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, me van indicando. Me fui para el mismo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Eso ya lo teníamos claro. Los escucho. Pues yo digo que uno de pronto más adelante a lo que es haciendo ejercicios, uno va como que ya viendo más los comprobantes y esas cosas, se va dando de cuenta ya de cuáles son. Claro que sí. Ok. Entonces, vamos a observar ahorita. De hecho, me voy a pasar exclusivamente a los documentos para que ya ustedes vayan buscando una relación. Y esa relación les va a servir, pues no les voy a decir que los hagan todavía, aunque ya el que tenga la capacidad de hacerlo también lo puede ir haciendo, pero teniendo en cuenta lo que usted decía, ¿verdad? Para que vayamos viendo y le vayamos buscando relación. Entonces, aquí en la actividad, que es la tercera actividad, que es el taller sobre hechos económicos, entonces aquí me voy a ir directamente a esa evidencia. A esa evidencia tenemos dos anexos, el anexo 6 y el anexo 7. Entonces, el anexo 6, miren, yo lo descargo para que ya ustedes lo puedan observar, y el anexo 7. Me voy a ir con el anexo 7. ¿Qué tiene el anexo 7? El anexo 7 tiene los diferentes formatos de documentos contables. Entonces, aquí están los dos diferentes documentos, un comprobante de contabilidad, una nota de contabilidad, una factura de venta, y ahí están todos los documentos que ahorita les estaba mencionando, ¿verdad?
Y el anexo 6 tiene el taller de SIC o el taller que vamos a elaborar dentro del sistema contable. No observemos todavía la primera parte porque todavía no lo vamos o no tenemos habilitado el sistema. Entonces, los invito para que ya ustedes vayan codiándose con los registros, con los documentos. Los invito a que ustedes a partir de la página 49 puedan observar los diferentes movimientos que vamos a hacer dentro de esos documentos que les acabé de mostrar allí en el anexo, ¿verdad? Y que obviamente los vayan identificando qué tipo de documento van a elaborar. Ejemplo de ello. Aquí tenemos, y aquí de hecho me indica, vamos a elaborar un recibo de caja o comprobante de caja. Entonces aquí me está dando la descripción que es de una persona que me está entregando un dinero, y que resulta que ese dinero pues va a entrar a la caja, que me lo pagaron con un cheque. Entonces que ustedes vayan identificando todas y cada una de esas transacciones. Y que en la próxima sesión, cuando ya yo empiece a hablarles de este taller, pues ya ustedes me digan, no, profe, vea, esta transacción es un recibo de caja, pero me falta tal dato para poderlo hacer. De esa manera, ya ustedes van buscándole aplicación al desarrollo de esta tercera actividad. Y que de una vez vayamos buscándole aplicación a esos documentos. Porque resulta que este tercer taller es eso. Vamos a elaborar los documentos en Excel, pero también los vamos a hacer en un sistema contable. Entonces, para ello, pues ustedes necesitan conocer las diferentes transacciones que se generaron dentro de la empresa y con eso van a preparar los respectivos documentos contables. ¿Sí me hice entender hasta allí? Pues en el momento, sí, de lo que he visto hasta el momento, las facturas, yo imagino que ahí donde dice si uno acredita o si uno debita en una cuenta u otra, ¿no? Claro que sí. Aquí el taller tiene unos ya con valores débitos y créditos, que es la otra parte que ya enseguida voy a explicar, pero los demás, si observas, mira que están en blanco. Él te muestra el ejemplo, pero mira que de hecho aquí no tenemos ningún tipo de documento, simplemente está el hecho y usted tendrá que diligenciar el documento, ¿verdad? Entonces, si yo estoy por lo menos aquí en el día 15, me dice que estoy vendiendo a través de la factura de venta número 2, ¿qué documento debemos preparar? Una factura. Una factura, correcto. Entonces, aquí tengo el dato, tengo el dato de a quién le estoy vendiendo, tengo el consecutivo, tengo la fecha, tengo el NID, tengo los datos de la persona. Y adicional a eso tengo la descripción de los productos y demás, ¿verdad? ¿Dónde tengo el nombre de la empresa? Pues eso lo tengo en la parte superior, entonces ya ustedes buscarán los datos de la empresa para que le vayan creando su loguito. Pero aquí la idea es que ustedes identifiquen qué tipo de documento van a preparar en cada una de esas transacciones para que nos vayamos adelantando al desarrollo de esta actividad. ¿Les parece? Y ya cuando Sí, tengamos el próximo encuentro, pues ustedes me dirán, profe, vea esta transacción, no sé qué documento debo preparar. Entonces ya le vamos buscando aplicación a esos documentos y demás, porque ya sigo, o el sistema contable es otro cuento que ya nos metemos allí de lleno, pero esta parte ustedes ya la pueden ir adelantando. Listo. Para ello, también es necesario que ustedes estudien lo siguiente. Aquí hay un documento que se llama Registros de Devengos Contables.
Permítanme un segundo, por favor. Hola, ¿sí me pueden escuchar? Qué pena, pero Sí, profe. me entró una llamadita que me obligó a contestarlas. Ok, perfecto. Entonces, permítame un segundo. Ok, entonces les mencionaba que necesitábamos estudiar este documento de registros de devengos. Este documento de registros de devengos, ay, Dios mío, bendito.
Ok, qué pena con ustedes, pero es el profe de emprendimiento con el que estoy tratando de coordinar, sobre todo porque allí es donde más evidencias tienen para entregar. Ok, entonces les decía que es importante que vayamos revisando como toda esta información de Vengus, así se llama, registros de Vengus contables, y esta información pues nos va a servir como de bases. Aquí vamos a encontrar como, digámoslo así, como un antecedente de todo lo que fue la contabilidad. Aquí tenemos contabilidad pública, contabilidad de servicios, y fíjense que la contabilidad pública, pues para empresas del sector público, de servicios, para empresas que prestan servicios, comercial, para las que se dedican, y estas son todas de acuerdo a su actividad, de costos para las empresas de manufacturas, contabilidad gerencial que busca ella, ¿verdad? Que es básicamente la evaluación ya para la toma de decisiones. Tenemos una línea del tiempo para conocer de dónde proviene la contabilidad, cuál es su objetivo. Entonces, esta ya es una invitación que yo les hago para que ustedes hagan un preámbulo sobre todos estos componentes, cualidades y descripciones de la contabilidad, sobre todo para los que nunca han estudiado contabilidad. Necesito que hagan lectura previa sobre ello, porque a través de la contabilidad buscamos que se cumplan todos estos principios que están dados aquí: comparabilidad, que sea verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Y para ello, pues necesitamos conocer todo el marco conceptual de la contabilidad, que es la contabilidad bajo normas o estándares internacionales, que eso se está escuchando muchísimo ahorita, los elementos de los estados financieros, y allí vamos a empezar a conocer lo que es un activo, un pasivo, un patrimonio, qué es un ingreso, qué es un gasto. Entonces, todo eso nos obliga a estudiar este documento de apoyo, porque para el taller vamos a mezclar, ya les di la parte de los documentos, vamos a mezclar lo que tiene que ver con los documentos, la preparación de los documentos y su relación versus transacciones. Y para la siguiente sesión, pues ya yo espero darles un preámbulo y contarles cómo se da los respectivos registros dentro de esos documentos, pero que ustedes obviamente hagan una lectura previa. Entonces, qué es el reconocimiento, qué es la medición, qué es la política contable, que todo eso son conceptos nuevos y que ustedes tienen la fortuna de, digámoslo así, estudiar contabilidad bajo nuevas normatividades y conceptos actualizados. Elementos. Entonces, con toda esta información, nosotros lo que vamos a hacer es realizar los respectivos. Esa primera parte fue más de antecedentes, de dónde proviene la contabilidad, qué busca la contabilidad, cuáles son las características, elementos o la información que se genera desde contabilidad, porque nos vamos a centrar en esta parte técnica, el hecho contable, cómo se dan las transacciones, las cuentas, las clasificaciones de las cuentas, qué es el nombre, qué es el debe, qué es el haber o el débito o el crédito, ¿verdad? Eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces, este documento necesito que ustedes lo validen, por eso voy paso a paso, porque todo tiene una secuencia, tiene un orden lógico que nos obliga a estudiarlo para luego darle aplicación. Porque resulta que en el sistema contable, como ya vieron en el anexo 6 que les estaba compartiendo ahorita, ya me pide registros contables. ¿Y cómo sé yo si es un activo? ¿Cómo sé si es un pasivo? ¿Cómo sé si es un patrimonio? Pues debemos leer primero el fundamento y luego empezamos a hacer los respectivos registros. Entonces, aquí están como todas las indicaciones para que ustedes validen. Catálogo de cuentas. Todo esto que les estoy compartiendo nos lo va a exigir el sistema contable. Entonces, por eso no lo he querido acelerar, para que ya ustedes vayan con un fundamento claro y el sistema funcione
de forma rápida, de forma sincrónica. Aquí están algunos ejemplos ya de transacciones y demás. Entonces, es importante pues que ustedes empiecen a revisar todos estos fundamentos que están dados aquí y que si usted nunca ha estudiado contabilidad, pues necesitamos conocerlos. Ya para la próxima sesión, ya yo me meto en este fuerte, en hablarles de la contabilidad, sobre todo en el aspecto de registros contables. Entonces, no sé si hasta aquí Profe, por favor, tengamos me repite dónde encuentro ese documento. Claro que sí. Entonces, ingresamos. Permítame que voy a hacer el recorrido completo. Ingreso a la plataforma. Esta es mi ventana principal de plataforma. De ahí, usted se va aquí al contenido del curso. Y él le va a habilitar esta ventana. Usted se va a proyecto. Fase 1 de análisis, que es la que estamos trabajando. Y lo de contabilidad lo vamos a encontrar en actividad de proyecto 2. Ahí vamos a encontrar material de formación. Y aquí están los 4 primeros documentos, son los que estamos trabajando en contabilidad. Los que estábamos trabajando ahorita es el registro de devengos contables y documentos no contables. Documentos contables y no contables tienen todos los soportes. Los de registros y devengos contables tiene la parte de antecedentes contables y lo que vamos a empezar a trabajar en cuanto a los registros contables. Esos son los dos documentos que estamos trabajando. Entonces, una vez usted le dé clic allí, él automáticamente la lleva a ese recurso interactivo. Usted ahorita me había hecho mención, voy a validar, para usted que me había dicho ahorita que le había tocado imprimir, por aquí por el menú están los documentos. Él los permite descargar en PDF. Algunos los permite descargar en PDF, por lo menos aquí yo le digo descarga en material y él me descarga los documentos en PDF para que lo tenga presente. Por aquí tengo una manito levantada. Profe, por favor, me repite ese truquito que yo me tuve que pegar de una chica para que me ayudaran con esto. Ya me dijo que después me expliqué, pero no sé cuándo. Por favor, repítame que me falta algún documento. Claro que sí. ¿Por dónde descargo? Claro que sí. Permítame un segundo. Me voy a ir nuevamente. Bueno, ya estoy aquí. Le digo clic para acceder al recurso interactivo. Y aquí en contenidos, cuando yo tomo aquí cualquiera, el tema, por lo menos tomé aquí información contable, me voy aquí, mire que él aquí en la parte superior me habilita estas 3 líneas de menú. Y aquí, en la parte inferior, me aparece descarga de material. Y él ahí le descarga este profe, muchas gracias. Con gusto, comprimido, y allí descarga muchos de esos materiales que están allí. A veces no los descarga todos, tengo que ser clara en ello. Pero usted puede hacer uso también de él, pues copiando la información o bueno, o utilizando el truco que usted me mencionó ahorita que había hecho. Pero él allí permite la descarga de los documentos. Ahora sí le doy la palabra al compañero. Tengo una persona, tengo por aquí a Marlon y luego escucho a Leonardo con la mano levantada. Hola Marlon, te escucho. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Bueno. Perfectamente, sí señor. Un momento. Bueno, profe, son varias inquietudes. Más que todo es, obviamente supone uno que con tanta información que hay que leer, me imagino que las sesiones más adelante van a venir es más que todo a
a usted a darnos información de cómo vamos, o sea, como retroalimentar o reforzar la lectura que vamos llevando durante todos estos días, porque la verdad sí es bastante información. Claro que sí. Claro que sí, Marlon. De hecho, la sesión anterior hablábamos, yo les doy la orientación del contenido que ustedes van a encontrar dentro de la plataforma para que ustedes hagan lectura. Y la idea cuando yo les digo si tienen preguntas es que lo que ustedes están ilustrando u observando dentro de la plataforma, pues me pregunten. Estas dos primeras evidencias eran más cognitivas, más conceptuales, que usted se leyera los documentos y que plasmara a través de un mapa mental qué son los documentos y cuáles son las características que tenía cada documento, ¿verdad? Pero resulta que la tercera actividad siempre va a ser la aplicación de todo lo que usted leyó en algo simulado. Y hablo de simulado porque vamos a tener un sistema, vamos a tener que preparar todos los registros contables. Entonces, la dinámica va a seguir siendo eso. Aquí, pues, les voy dando la orientación de la parte conceptual. Ahorita, ya para la próxima sesión, pues ya vamos a empezar a trabajar lo que son registros. ¿Qué espero yo? Pues que usted lea qué es una cuenta, qué es un activo, qué es un pasivo, y que cuando yo le hable de débito, pues usted me entienda qué es débito, ¿verdad? Para poderte ya llevar a una parte práctica o técnica, que es lo que buscamos con este tipo de programas de formación. Pero obviamente, como en todo, pues necesitamos conocer la historia, la teoría, para luego empezar a aplicarla. Y eso lo vamos a ir acompañando, ver su sistema. Por eso ahorita la tarea que nos queda es leer ese documento de Vengos, que no hace parte en estos momentos de la entrega de la evidencia número 2, pero que ya nos debe quedar como tarea de lectura para que cuando yo les empiece a explicar sobre lo que está allí, pues ya ustedes tengan un conocimiento previo sobre ello. Ok, profe. Bueno, digamos que más que todo, algunos compañeros, como ustedes decían, tienen más facilidad o más tiempo de poder desarrollar las actividades y que incluso hayan adelantado más que algunos. En mi caso, digamos que sí está bastante ocupado y digamos que apenas estoy, por eso no participé al principio, que apenas voy a hacer lectura del documento. Profe, la otra duda, fuera de lo de aquí, de lo que está la clase como tal, más que todo que hay algunos que sí hemos tenido la inquietud de que usted había escrito algo al grupo sobre la calificación de inducción. Ahí me permite, y yo aprovecho esta oportunidad. Sí, Marlon, en eso estoy corriendo porque en la actualidad tengo 3 fichas. Afortunadamente ya esta semana liberó una, ya sale a etapa práctica, entonces son 150 personas a las cuales tengo que hacerle seguimiento constante y se me ha retrasado el proceso. Es totalmente, y me comprometí a ir evaluando, sigo evaluando, pero tengo muchísimas evidencias todavía pendientes por evaluar, porque eran 5 evidencias, 5 por 5 son 25, o sea que son alrededor de 250 evidencias por evaluar solo en su ficha. Y eso me pasa con 2 fichas más, entonces vengo acelerando el proceso, pero tengo que ser sincera que le di prioridad a los que ya que se van ahorita el viernes, para que puedan tener todo evaluado y puedan iniciar su etapa práctica, y por eso me he retrasado con ustedes. Y me excusan por ello, pero es como la validación o la respuesta que tengo para tu inquietud. Bueno, listo, profesor, eso es todo por hoy. Gracias. Ok, con todo gusto. Profe, yo le iba a comentar algo. Permítame, yo escucho a Leonardo, que tiene la mano levantada y que seguramente lo tiene hace rato, y como me hablo desde el micrófono de mi celular, no los había observado. Te escucho, Leonardo, y ya te doy la palabra a Juan. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches.
Mi inquietud es sobre el taller de hechos económicos. Sí, Y me parece que ustedes han dicho que se van a realizar 2 talleres. Uno es ese en Excel y otro sí. es como en el documento de Word. Dice que es como un software contable. Es un sistema contable, sí, señor. Pero yo quiero que me digas qué es SIGO. O sea, pues nosotros no tenemos acceso todavía a eso. No, yo ya hice la solicitud, Leonardo, y todavía no nos ha llegado la solicitud. Por eso, teniendo en cuenta que podemos adelantar y que ya ustedes, me imagino que están construyendo esa segunda evidencia, de una vez les di el preámbulo, vayan desarrollando los documentos contables que ya ustedes vayan identificando de esas transacciones, vayan elaborándolos y ya van adelantando el registro o la evidencia número 3 para los que ya van adelantados. Tan pronto llegue el sistema o la habilitación de SIGO, pues ya yo les doy como los lineamientos para acceder. Ingrese a este link, este es su usuario y esta es su clave. Y ya cada uno ingresa y ahí sí podemos desarrollar la evidencia. Listo. En su totalidad. Era mi inquietud. Ok, con gusto, Leonardo. Te escucho ahora sí, Juan. Profe, mi inquietud era, yo le iba a decir, bueno, nosotros vamos a empezar a estar en registros contables. ¿Es necesario tener el PUC en la mano para hacer esos registros? Juan, ahorita en la web hay una página que se llama PUT Digital. Como nosotros estamos trabajando virtual, pues yo les podría sugerir que lo trabajen de esa manera. Allí está, es el mismo catálogo de cuentas, tiene los mismos códigos, mejor dicho, cumple con todas las características. Entonces usted ahí en cualquier buscador le da PUT Digital y ahí él te permite hacerlo. Ok, profe, muchísimas gracias. Con todo gusto. Ok, entonces, señoras y señores, pues por la noche de hoy los dejo hasta aquí. No sin antes desearles una feliz noche y nos estaremos viendo, Dios mediante, la próxima semana. Estoy ya concertando con el profe de emprendimiento que tiene bastantes evidencias con ustedes, para que se puedan reunir y ustedes puedan tener conocimiento sobre ella. Recuerden tener las indicaciones que les hizo la profe de las TIC con respecto a que lo de Tello debe tener evidencias de pantallazos. Los pantallazos los tomamos con un IMPRAI y hay una tecla en el computador que es IMPPT, y esa tecla me permite tomar el pantallazo y pegarlo en cualquier documento, y que la relacionen a ella dentro del correo para que ella pueda observar su evidencia. De lo contrario, no se las va a poder evaluar. Entonces, para que tengan en cuenta esas recomendaciones, la próxima semana nos estaremos nuevamente reuniendo. Les deseo una feliz y linda noche. Bueno, profe, Muchas gracias, profe. Con todo gusto. Profe, muchas Gracias. gracias. Una feliz noche. Gracias. Con todo que tengan una gusto. feliz noche. Igual para ustedes, feliz noche. Con gusto, feliz noche. Gracias, profesora. Con gusto, hija. Está juiciosa estudiando con la mamá. Sí. Ay, qué bueno. Bueno, qué bueno que vas a aprender contabilidad junto con la mamá. Bueno, profe, que descanse. Igual para usted, feliz noche.